Buenas tardes, doctor. Se le escucha muy bien. Muchas gracias, muy amable. Bueno, antes de iniciar con el cuarto tema y último de fase gástrica, vamos a, por favor, permitirnos recordar lo que teníamos que averiguar para el día de hoy de las tres tareitas que se les había dado para su lectura. Entonces, por favor, les pido a que el alumno que desee participar, por favor, haga uso de su micrófono correspondiente. Doctor, ¿puedo? Rolando. No, José. Ya, José Andrés. Muy Sí. bien. Rolando estaba con el micrófono prendido. Muy bien. José, a ver, dime, ¿qué has podido averiguar, por favor? Empiezo con las úlceras, ¿verdad? Correcto, correcto, sí, gracias. Ya. Bueno, que lo primero que me llama la atención es que entre la úlcera péptica y la gástrica se puede hacer una diferenciación sumamente clínica, porque en la úlcera péptica el dolor va a ser en la boca del estómago y en ayuno. Y después, dentro de unas 2 o 3 horas después de comer, va a cesar el dolor. En cambio, en la úlcera gástrica, ni bien hay la ingesta de alimentos, el dolor va a ser bastante llamativo. Entonces, el diagnóstico se puede decir que puede ser solo por la anamnesis con el paciente. Muy bien. La secreción del ácido nocturno en la gástrica va a ser normal, en cambio en la péptica va a ser aumentada. El tratamiento es la ranitidina para las úlceras. Y finalmente, que como tal no existe una diferencia entre ambas. O sea, la diferencia es el lugar, porque la úlcera gástrica va a ser en el estómago y la úlcera péptica va a ser en el duodeno. O sea, una úlcera péptica es una llaga en la mucosa que se ve como erosionada. Sin embargo, solo es la ubicación, la diferencia como tal. Muy bien, José. ¿Alguien más que quiera dar algún coadyuvar con el concepto que nos ha dado José para que podamos después ya empezar con la retroalimentación en la clase? ¿Alguien más que pueda colaborarnos, por favor? Doctor, Isabelita, a ver, vamos. doctor, que en la úlcera duodenal el cambio en el carácter del dolor suele indicar complicaciones, mientras que en la úlcera gástrica tiene que estar acompañado de náuseas, vómitos, anorexia y aversión por la comida. Entonces, esta es una de las grandes diferencias también que tienen estas dos úlceras. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor, sí, y que la úlcera duodenal no muestra sí muestra cambios con los antiácidos, o sea, cuando el paciente toma antiácidos, sí le calma el dolor, en cambio la úlcera gástrica no muestra alivio con los antiácidos. Ya, muy bien. Bien, muchas gracias a los dos compañeros que nos han ayudado realmente a dar con una claridad importante el concepto de úlcera. No, en realidad la úlcera péptica se encuentra en los dos lados, ¿no? Es dependiendo de la posición, la úlcera péptica duodenal o la úlcera péptica gástrica, ¿sí? Eh, José nos dijo de manera clara, el dolor es muy importante, la diferencia del dolor el antes y el después, que justamente diferencian a cada una de estas dos tipos de úlceras importantes. Y también el concepto del consumo, ¿no? de antiácidos y principalmente, pero el dolor. El dolor es muy importante para que ustedes puedan saber exactamente dónde es la ubicación y de esa manera también tratar a nuestro paciente, porque ustedes han visto cuando observamos principalmente en las funciones del estómago, en mezcla, reservorio, y trituración de los alimentos, como también paso de los alimentos, existen cierto tipo de alimentación diferente y ese tipo de alimentación diferente pues también tiene que radicar en las diferencias que existen en las úlceras, ya sea pépticas duodenales o pépticas gástricas. Entonces, un aspecto fundamental que nos han ilustrado sus compañeros y se han dado cuenta de que existe bastante clínica en la diferenciación de cada una de estas dos, ¿de acuerdo? Bien, segundo, ¿cuál era la segunda pregunta? A ver, vamos, ¿qué han podido leer sobre la segunda pregunta? Vamos, chicos, vamos bien. Doctor, era sobre las emociones y la bilis.
Exacto, Isabel, era la segunda pregunta esa. ¿Tienes algún dato sobre eso? Sí, doctor, o sea, yo leí algo sobre la medicina tibetiana que decía que realmente o sea, para estar bien totalmente, tu cabeza tenía que estar bien, y que decía que los desequilibrios biliares se asociaban con la rigidez del pensamiento, con el cólera, con la excesiva preocupación por las frustraciones y el miedo hacia lo desconocido, y eran decisiones y acciones que nos dejaban paralizados. Entonces, el estado emocional y la claridad mental de una persona dependen de dos cosas, de la libre circulación de la energía y de la sangre. Y esto las controla el hígado. Ambos factores son controlados por el hígado y por tanto la desestabilización del estado emocional hacían que nosotros secretemos más bilis. Y que un hígado sano proporciona un juicio claro y decisiones firmes y nos hace generar acciones rápidas y consecuentes. Y que estas emociones positivas hacen que el hígado sano sea ideal, pero que el bloqueo de la energía del hígado crea un estado depresivo. Y la tendencia psíquica negativa es el cólera, que se produce como reacción de la depresión y es acompañada por la crisis de irritabilidad, mal humor y la violencia. Y normalmente son reprimidas hasta el momento en el cual se liberan, desembocando las erupciones volcánicas, que son la bilis en realidad. Y esta emoción es la que se considera más dañina porque condiciona todas las funciones del sistema enérgico. Correcto. Mira, Isabel, me parece interesante tu dato que nos has dado, principalmente por hablar de otro tipo de medicina, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando a nivel de la secreción de bilis y el comportamiento del hígado. Obviamente, sí, hasta ahora todavía estamos con una respuesta de tipo teológico. Nos faltaría un poquito más de respuesta científica del por qué entonces existe una secreción excesiva de bilis. Entonces, hasta ahora Isabel nos dijo, sí, el comportamiento hace de que tenga mayor cantidad de producción de bilis a nivel de la vesícula biliar. Pero, ¿dónde radica la explicación mecanicista? A ver, ¿quién nos puede ayudar? ¿Está correcto lo que nos has dicho? Bien, te agradezco, no lo sabía esos datos, principalmente de la medicina tibetana, si no me equivoco, me hablaste. Entonces, te agradezco porque estoy aprendiendo yo también algo del criterio y de los conceptos que tú tienes y que me parecen totalmente lógicos. ¿Alguna otra respuesta más del por qué entonces secretamos excesiva cantidad de bilis o cómo secretamos la cantidad excesiva de bilis cuando nosotros tenemos algún problema, ¿no? Manejo de ira, manejo de algún comportamiento negativo, en este caso, en nosotros. ¿Alguien que nos ayude? ¿Nadie? Doctor, José. creo que es porque cuando entramos en un estado de ira, Ya. vamos a tener una secreción de adrenalina, Adrenalina. adrenalina, perdón, y de Ya. noradrenalina, Sí. y que estos van a afectar de forma indirecta o sea, va a aumentar la frecuencia cardíaca, todo lo que ya hemos ido viendo, y de Ajá. forma colateral va a aumentar la secreción de bilis a Ya. partir de la vesícula, y de esa manera sería el cómo afecta el estado de ánimo. Ya, caliente, caliente, ya estamos más cerca. José, disculpa, ¿tú eres mi alumno? Sí, doctor, soy su alumno. No, te preguntaba en práctica, no eres, ¿no? No, no soy doctor. Ah, ya, perfecto. Sí, no te tenía en el dato práctica. Sí, después sí, obviamente. Vale. Gracias, José. Ya el concepto de José ya nos está acercando más al criterio mecanicista, ¿no? Entonces dice él que existe una mayor secreción de hormonas. La ha mencionado la adrenalina, la noradrenalina. A ver, nos acerquemos, le pongamos el cherry a la torta. Entonces, sí, alguien que nos ayude a culminar este concepto que primero ha empezado con la respuesta de Isabel y luego de José. A ver, ¿quién más nos dice? El aumento de secreción de hormonas me parece importante, ¿no? Y ahí ya tenemos la respuesta. El aumento de secreción de hormonas no solamente de la adrenalina y noradrenalina, sino también el aumento de secreción de hormonas como la secretina, como la gastrina y la colecistoquinina.
Y ya, pues, ahí está la respuesta, ¿no? Si es que existe también un aumento de secreción de colecistoquinina, pues estaríamos hablando de que esta va a favorecer a la excesiva contracción de la vesícula biliar, producto que nos va a dar directamente a la cavidad, o perdón, al intestino delgado, es decir, al duodeno, y de esa manera entonces sí existe una excesiva secreción de bilis, producto de un aumento de la producción de colecistoquinina a nivel hormonal. Esa sería la respuesta. Muy bien, perfecto. Tercera pregunta, por favor, a ver quién puede participar con la tercera pregunta. ¿Se acuerdan cuál era la tercera pregunta o les hago recuerdo, chicos? Bien, si no tienen la tercera respuesta, entonces empezamos con la... Vamos. ¿Puedo intentar, doctor? Claro, la cosa es que intentes, o sea, eso es lo que me gusta. Están aquí para intentar. Correcto, José, vamos. Es algo sobre el omega 3, ¿verdad, doctor? Correcto, sobre el omega 3 era, ¿no? La pregunta radicaba en que personas que viven principalmente, ¿no? En los esquimales, en lugares tan fríos, ellos con su dieta era muy rica en grasas, ¿ya? Pero al mismo tiempo, aparte de ser ricas en grasas, también era muy rica en peces, ¿no? En pescaditos, principalmente de agua fría. Y entonces, estos eran muy ricos en omega 3. Entonces, la pregunta era si su dieta también es exquisita en grasas, porque ellos no eran propensos a tener un infarto agudo de miocardio, producto de una formación de un trombo blanco, etcétera, etcétera, que podían producir ese problema. Entonces, teníamos que responder principalmente sobre la acción del omega 3. Vamos, José. He leído un concepto que menciona la división de dos grasas, las que se llamarían las grasas malas, Sí. que si no me equivoco son las ADL. Sí. Y las grasas buenas. LDH. HL. Exacto. LDHL. Muy bien. Perdón. Entonces, el omega 3 pertenecería al grupo de las grasas buenas. Ya. Por lo cual el metabolismo que estas llevarían es más beneficioso. No sería como las grasas trans que se consumen en las frituras, por ejemplo. Por lo cual la conversión y el metabolismo de estos lípidos van a terminar siendo sin riesgo alguno para formar un trombo blanco. Y de esta manera es que él no afectaría, ¿no? En su dieta. Ya, si no afectaría, tienes razón con el análisis que tú has hecho, pero hagamos un análisis. Baja la incidencia, o sea, no es que se mantenga, sino que nos está diciendo acá que el consumo de omega 3 baja la incidencia. O sea, entonces debe existir algún otro factor importante que tiene el omega 3 para evitar la formación de trombos. ¿Alguien sabe cuál es? Lo que tú dices, José, es correcto, ¿sí? Obviamente, y es muy importante que ustedes sí empiecen a diferenciar. Mal dicho, pero también bien explicado la palabra de grasas malas y grasas buenas. Pero es muy importante que ustedes sepan, porque vamos a ver en este tema digestión. Entonces ahí vamos a ver digestión de carbohidratos, digestión de lípidos y digestión de proteínas y digestión de lípidos o grasas, y ahí vamos a checar cuáles son buenas y cuáles son malas, obviamente, ¿sí? Bueno, alguien que tenga otro dato más sobre el omega 3, por favor. Doctor. Isabel. Hoy los demás están de oyentes, seguramente el micrófono debe tener algún problema. Abigail y José nomás parece que se han puesto de acuerdo para leer, los demás creo que son solamente entes pasivos, receptores de información. Y eso no es bueno, no es bueno, les digo de verdad. En la mañana hemos debatido con 6, 7 alumnos, hemos charlado, casi se nos ha ido la clase debatiendo un poco, y acá me veo un poco incómodo porque solamente 2 personas participan. Eso deja mucho que realmente analizar con ustedes, estimados alumnos, porque tampoco se les da mucha tarea, ya se les ha dicho, no se les da mucha tarea, se les da cosas que les va a servir toda su vida, y eso es un aspecto que no deben dejar jamás de lado en lo que concierne a el proceso de enseñanza-aprendizaje. Isabelita, a ver, vamos. Doctor, había leído un estudio publicado en la revista
Science, que Bien, dice que los esquimales en realidad tienen una mutación especial en los genes que sí. está implicado en el metabolismo de las grasas y que les ayuda a contrarrestar los efectos de una dieta alta en grasas, como habíamos dicho, de los mamíferos marinos. Ajá. Y que estas mutaciones se encuentran casi en el 100% de ellos, pero que apenas en 2% de los europeos, en 15% de la gente asiática y prácticamente en nadie de la gente americana. Sí, Y ya. que, y que uno de los grandes biólogos, que era Rasmus Nielsen, había dicho que eh, como es una dieta tradicional que ellos tienen, eh, parecen, o sea, son saludables y tienen una baja incidencia en la enfermedad cardiovascular porque el aceite de pescado, o sea, el omega 3, tiene factores protectores en ellos. Y Sí, esto es por las adaptaciones genéticas únicas a esta dieta. correcto. Gracias, Isabel. Realmente un trabajo de investigación muy importante el que tú realizas, ¿no? El buscar, demora buscar estos tipos de estudio, no es fácil y aparte leerlos, porque con estas preguntas que yo les hago siempre es para fomentar un poco también su lectura, ¿no? Y vayan buscando cierto tipo de novedades. Tienes razón en el aspecto genético, pero también quiero mencionarles de que el omega 3 se ha podido ver, identificar y verificar de que inhibe la función plaquetaria, más o menos una función plaquetaria, ¿se acuerdan ustedes como la de la aspirineta, que era un antiagregante plaquetario? Pues el omega 3 también tiene una de las funciones muy similares, ¿no? Inclusive inhibe las funciones plaquetarias. Entonces, por eso es tan importante en la determinación de la no posibilidad de formación de trombos y a posteriori causar un infarto agudo de miocardio. Entonces, esencial, ¿no? En la dieta, eso también a nivel de la genética, como tú hablas, Isabel, tiene mucho que ver también en nosotros que no consumimos bastantes cosas marinas, ¿no? Y principalmente en nuestro país, si ustedes se dan cuenta, hasta se considera un lujo, ¿no? Que una persona pueda consumir comidas marinas. Se debería consumir aproximadamente entre 3 veces a la semana, pero la pregunta nace, ¿cuántos de nosotros consumimos esa cantidad de alimento a nivel de omega 3? Es imposible, ¿no? Entonces, como un mecanismo protector también y preventivo, de un infarto agudo de miocardio o algún problema que cause un trombo, pues sería el consumo de omega 3. También existe de manera eh, farmacéutica el consumo de omega 3 para aquellas personas que quisieran prevenir también muchos detalles. Para su lectura, si ustedes gustan más adelante, también pueden leer qué es el omega 6, porque también existe el omega 6 y si es que existiese alguna diferencia entre el 3 y el 6, ¿de acuerdo? Pero eso no les voy a preguntar ya a ustedes, sino es para que vayan consolidando algunos conocimientos que ya los han ido adquiriendo en su lectura y que les gustaría también leer, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguien más que quiera participar para pasar definitivamente ya al tema? Bien, vale. Entonces, lo que vamos a avanzar el día de hoy es digestión y absorción de los alimentos. Es el tema número 4. Nosotros entendemos por digestión, hemos dicho, que es transformar nuestras moléculas complejas, ¿sí? Transformar nuestras moléculas complejas en componentes sencillos, simples, ¿sí? Simples. Esa es la diferencia, ¿vale? ¿Cuáles son las sustancias complejas? ¿Cuáles son las moléculas complejas que nosotros hemos ido ingiriendo en la alimentación, ¿no? Son los carbohidratos, son las proteínas, las grasas, y aquí nos faltaría un cuarto componente, que serían las vitaminas, ¿sí? Esos 4 componentes esenciales son los que se van a llegar a reabsorber producto de la digestión que se ha dado a nivel de los diferentes componentes que se han secretado en el estómago y gracias a nuestras glándulas anexas. Entonces la idea es transformar los carbohidratos en componentes simples como son los monosacáridos, por ejemplo, ¿no? Las proteínas transformar en complejos simples como son los monopéptidos y dipéptidos, ¿sí? Y los ácidos grasos, las grasas, llegar a asimilar los ácidos grasos que son muy importantes. Ahora aquí nace la pregunta, ¿acaso las grasas no son malas y deberían irse todas o necesitamos algún componente de las grasas que nos pueda servir a todos nosotros? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado un componente esencial? ¿Cuál era?
Bien. Su compañero ha sido claro, ¿no? Él ha mencionado, José ha mencionado de que existían dos tipos de grasas, las grasas buenas y las grasas malas. Pues eso lo vamos a ver entonces, que también necesitamos asimilar, el cuerpo sí necesita asimilar componentes grasos. No crean ustedes que la palabra graso, lípido es sumamente dañino y que no debemos asimilar en el cuerpo, pues no es lo correcto. Entonces también debemos transformar las grasas en ácidos grasos para que estos se puedan asimilar de manera correcta. Muy bien. Y por último, las vitaminas. Entonces, lo que ahora vamos a hacer, lo que ahora vamos a chequear es primero vamos a hablar de los carbohidratos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con los carbohidratos? La mayoría, en realidad, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas, pues se van a ir asimilando en las vellosidades intestinales, ¿no? En estas vellosidades intestinales que se encuentran en mayor cantidad en el duodeno, en un poco menos en el yeyuno y también va disminuyendo la cantidad en el ilio, ¿de acuerdo? Pero son principales componentes de la absorción de nutrientes. A partir de estas vellosidades intestinales, nosotros encontramos de que existe una célula, ¿sí? Totalmente capacitada para dicha absorción, denominada enterocito, ¿sí? Este enterocito tiene una cualidad muy importante, que tiene microvellosidades que van a permitirle a este enterocito poder realizar la absorción de diferentes sustancias o componentes simples que ya hemos mencionado, ¿sí? Entonces vemos acá, por ejemplo, en este dibujo, que la absorción, ¿sí? La absorción, nosotros siempre teníamos claro que el proceso de absorción generalmente se realizaba en el duodeno, ¿sí? En menor cantidad en el yeyuno y, bueno, mucha menor cantidad en el ilion. Eso es correcto, ¿sí? Pero también existe un proceso de reabsorción de muy pocos componentes a nivel del colon, ¿de acuerdo? Pero algo que nos llama la atención acá en este dibujo es de que nosotros vemos de que el estómago también cumple la función esencial de absorber y principalmente absorber alcohol, ¿sí? En el estómago se reabsorbe el 20% de alcohol, pero ahora entonces nosotros decimos 20% de alcohol. ¿Qué tipo de alcohol? A ver, ustedes si tienen algún tipo de cultura a nivel de las bebidas alcohólicas, ¿alguien me puede decir qué tipo de bebidas alcohólicas conocen ustedes o cómo las clasificaríamos a las bebidas alcohólicas? Doctor, de alto grado alcohólico y de bajo grado alcohólico. No. Claro, o sea, te estoy entendiendo, ¿no? Hay algunas que tienen menos grado alcohólico, otras no. No, es otro tipo de división. Más que todo tiene que ver con el proceso de elaboración de estas bebidas. Más o menos ahí está el cherry de la película. ¿A ver alguien? Intestino. Maceradas y no maceradas, doctor. Ya, a ver, entonces, bebidas que maceran y que no maceran. Ya, a ver, podemos ir por ese paso, ¿ya? A ver, ¿cuáles crees tú que son las bebidas que maceran, que sufren un proceso de maceración? El vino, doctor. El vino, ¿no? El vino. Bien, a ver, otra. La La cerveza. chicha. La Ya, doctor. chicha. Por Dios, sí, la chicha, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? La cerveza, doctor. Sí. Entonces, si se están dando cuenta, las más familiares para ustedes están dentro de las que maceran. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Algunos más. El Singani, ¿no? También. Muy bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver, estas bebidas que maceran, obviamente, pasan y se reabsorben en mayor cantidad a nivel del estómago. Estamos hablando de un 20%. ¿Sí? Estas bebidas que maceran tienen una cualidad importante. A ver, primero, eh, ¿qué es lo que nos dejan las bebidas que maceran como el vino, la cerveza, el Singani, la chicha? ¿Qué fenómeno nos deja a nosotros al día siguiente? A ver, después de que hemos consumido en gran cantidad, ¿no? Nos hemos tomado bastante bebida alcohólica. Entonces, ¿qué diferencia encuentran o qué reacciones se encuentran en la persona después de haber consumido en exceso estas bebidas? Una resaca, doctor.
Ya, la resaca, muy bien. Pero a veces, a ver, les pregunto, de estas tres, ¿será lo mismo tomar con vino, con singani, con chicha? A ver, ¿cuál será la diferencia al día siguiente de estas tres, aparte de la resaca? Y eso siempre uno comenta, ¿no? Dice, me he tomado con vino y creo que sigo borracho, dice. No sé, no sé si les ha venido alguna vez ese comentario. Duran más, duran más tiempo. ¿Por qué duran más tiempo? Porque el proceso de la absorción a nivel del estómago ya ha empezado con un 20%. Aparte de eso, uno de sus compañeras esta mañana decía, sí, y aparte creo que uno se emborracha más rápido cuando toman esas bebidas. Pues sí, también porque debemos de tener en cuenta de que en el estómago empieza el 20% de la reabsorción de estas bebidas. A ver, les pregunto, si en el estómago empieza la reabsorción del alcohol y de estas bebidas principalmente que más serán, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería una estrategia importante para evitar la reabsorción tan rápida del 20% de alcohol a nivel del estómago y tener esos inconvenientes a posteriori? Doctor, como dicen, haber comido antes, tal vez. Sí, 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 ¿no? Entonces, un aspecto fundamental que dice Isabel es muy importante, ¿no? Si el estómago está lleno, entonces va a impedir de alguna manera el consumo, perdón, la reabsorción de, el alcohol en ese 20%. El 20% es una locura, por si algún caso es harto, ¿no? La reabsorción de alcohol. A lo que queremos llegar, que el estómago es uno de los componentes esenciales que favorecen la absorción principalmente del alcohol. ¿Sí? No se reabsorbe muchos elementos. Sabemos que la mayor parte es duodeno, y ayuno e ilion. Entonces, eso debemos de tomar como un factor importante. Y dentro de una bebida que no macera, a ver, dentro de ¿El una bebida whisky? que no macera, ¿El whisky, ah, doctor? claro, ¿no? Este sí sufre otro proceso de elaboración, que no macera en el estómago tampoco, ¿sí? Ni fermenta, no sufre un proceso de fermentación. Entonces, por ende, la maceración tampoco va a darse en el estómago. Y esta bebida, pues entonces causa menos, primero, ¿no? Al día siguiente, cuando ustedes beben con una bebida que macera, pues el tufo está muy fuerte y denota justamente el proceso de maceración con un tufo, pues, desagradable. En cambio, el whisky que no sufre el proceso de fermentación, entonces tampoco va a presentar esa diferencia importante. En la resaca que ustedes dicen, ¿no? Entonces el uno tiene mayores complicaciones que el otro, que en las bebidas que en este caso son fermentadas o no son fermentadas. Entonces es muy importante que sepan. Bien, hemos hecho un poquito de cultura chupística para todos ustedes. Muy bien. Hablar del duodeno, pues es hablar de la reabsorción de la mayor parte de componentes, ¿no? Estamos hablando del calcio, hierro, magnesio, glucosa, las vitaminas hidrosolubles, las vitaminas liposolubles, que es lo que vamos a ver más adelante, pues se reabsorben principalmente en el duodeno. En el yeyuno sí se reabsorbe también el alcohol, el otro 20% que faltaba, ¿sí? Las grasas, aminoácidos, que también tienen que ver con el duodeno y el yeyuno en bastante relación. Lo que sí nos llama la atención es el ilion, ¿no? En el ilion ya casi el proceso de reabsorción es muy pequeña, ya vamos a ver más adelante, pero un poquito, quiero adelantarme con ustedes, perdón la redundancia, en que en el ilion muy pocos componentes se, se reabsorben, en este caso la vitamina B12 y la bilis. ¿Se acuerdan que la bilis era importante que se reabsorba la bilis? Pues si dijimos que era mala, este tenía que irse en forma de estercobilinógeno o estercobilina, ¿qué opinan? O algo teníamos que rescatar de la bilis para reabsorberlo. Los ácidos biliares, O doctor. sea, claro, ¿se acuerdan que los ácidos biliares eran sumamente importantes? Porque estos no se podían eliminar por completo porque tenían que reabsorberse y pasar al hígado para continuar con la formación de nueva bilis. Entonces, estos ácidos biliares, a eso se refiere que estos ácidos biliares tienen que reabsorberse en el hígado. ¿Sí? Y obviamente nuestra más que conocida vitamina B12, ¿se acuerdan? La vitamina B12 que favorecía en la maduración y producción de los eritrocitos. ¿Sí? Entonces, fíjense cuán importante. ¿Qué estamos destacando? Que
el ilio se reabsorbe pocos componentes, al igual que en el estómago, ¿no? En el estómago el alcohol y en el ilion la vitamina B12 y la bilis. Obviamente en el colon vemos que también existe la reabsorción principalmente de iones importantes, ¿no? Como el sodio, el potasio, que nos manifiestan a nosotros la homeostasis del cuerpo, ¿no? Y si no existiría una reabsorción adecuada de sodio y de potasio, pues entonces tendríamos también problemas. Los ácidos, no tanto, y el agua, ¿no? Que ustedes ya saben que es la función importante del intestino grueso, la reabsorción de agua, principalmente para la formación de las heces fecales, ¿sí? Bien. Empezaremos a hablar de los hidratos de carbono, ¿sí? Los hidratos de carbono, en realidad, vienen con el nombre o van a llegar a ser los polisacáridos, ¿sí? O sea, muchas azúcares, ¿sí? Estos polisacáridos, los componentes esenciales son el almidón, las dextrinas y el glucógeno, pero de estos tres, el principal, el que más conocemos, es el almidón, ¿sí? ¿Se acuerdan de la palabra almidón y cuáles eran las enzimas que degradaban los almidones que pertenecían a los carbohidratos? Almidón amilasa, ¿se acuerdan? Nunca se olviden de eso, ¿sí? Almidón igual a amilasa. Entonces, se supone que las enzimas que nos van a coadyuvar a la digestión, a la escinción de los polisacáridos, son las amilasas. ¿Cuántos tipos de amilasas conocen? La amilasa salival y la amilasa pancreática. Muy bien. ¿La idea cuál es? Hemos dicho sustancias complejas, la transformación a sustancias simples, que son los monosacáridos. Pero existen intermedios, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, que antes de transformar en sustancias simples, tienen que transformarse en sustancias intermedias, si me permiten el término. Entonces, alguien tiene que escindir, alguien tiene que fragmentar, alguien tiene que partir a estos polisacáridos. ¿En qué? En disacáridos. Esos son la amilasa, tanto salival como pancreática. Y encontramos entonces una variedad de 3 disacáridos importantes, que son la lactosa, la sacarosa y la maltosa, ¿sí? Esos 3 son los disacáridos producto de la escinción de los polisacáridos gracias a la amilasa salival y a la pancreática. Acá vemos si son disacáridos, pues está compuesto por 2 azúcares, ¿no? ¿Sí? Por 2 monosacáridos. Están con colorcitos, fíjense, lo del celeste es glucosa, el azul es galactosa y el naranja es sacarosa. Acá tenemos un cuarto componente que les ha dado también trabajito a los del otro grupo. Por favor, me leen. El cuarto monosacárido se denomina el sorbitol. Entonces, lo que ustedes tienen que investigar para la siguiente clase es el sorbitol. ¿Dónde está? Porque generalmente nosotros vamos a hablar de glucosa, galactosa y fructosa. No vamos a hablar del sorbitol, entonces la idea es de que, ¿por qué no vamos a hablar del sorbitol? Sabemos que es un monosacárido, ¿no será importante? ¿El por qué no le vamos a dar esa importancia debida en el análisis fisiológico? Eso es lo que ustedes tienen que averiguar. Bien, entonces vemos que los disacáridos, lactosa, sacarosa y maltosa, están compuestos por, la lactosa está compuesta por una glucosa y por una galactosa, ¿sí? Estos dos, entonces, llegarían a conformar la lactosa, ¿sí? La sacarosa está compuesta por una glucosa, ¿sí? Y también por una fructuosa, ¿sí? Y la maltosa, que es otro disacárido, este estaría compuesto por los 2 o por 2 moléculas de glucosa, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos la idea de la composición primero de los disacáridos y cuáles son los monosacáridos más importantes. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. En el intestino delgado, ¿se acuerdan ustedes que teníamos una célula que era el enterocito? Pero el enterocito no actúa todavía para absorber. Al enterocito tienen que entrar ya monosacáridos. Entonces, primero necesitamos una escinción de los polisacáridos. Esto es un polisacárido, miren, compuestos por varios monosacáridos, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para fragmentar estos polisacáridos necesitábamos de la amilasa salival, ¿sí? Bien, eso es hasta aquí vamos a quedar en la escinción de los polisacáridos a partir de la amilasa salival y la amilasa
pancreática. La siguiente clase, entonces, vamos a ver cómo es que entran los monosacáridos al interior del enterocito. Nos faltaría entonces hablar de disacáridos, monosacáridos y la reabsorción de cada uno de ellos. Bien. Como siempre ha sido un placer compartir con todos ustedes, estimados alumnos. Les recomiendo siempre lean un poquito más. El culturizarse todos los días es parte de ustedes, es parte de su formación, de su autoformación, que es muy importante que no la dejen de lado. El docente es una guía. Los que guían el camino de su aprendizaje, aparte del docente, son ustedes mismos. Bien, que tengan una excelente jornada, chicos. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias, no tienes por qué. Hasta luego, A ti, doctor. Isabel, las gracias. Hasta Adiós, luego, chicos. doctor. Gracias. Adiós, Yara. Chao, chao, chao.